Bendiciones, queridos hermanos. En este día agradecemos a nuestro Dios por el don de la vida, por su gracia y su misericordia con cada uno de nosotros. Hoy vamos a reflexionar del Evangelio según San Lucas. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: navega mar adentro y echen las redes. Simón le respondió: Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes. Así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador. El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día hemos escuchado en el Santo Evangelio cómo Jesús le hace el llamado a Simón. Vemos cómo Dios se fija siempre en la realidad de la persona. El llamado de Jesús a sus discípulos. Esta escena que hemos escuchado en el Evangelio según San Lucas es una escena vocacional. Es para cada uno de nosotros también una invitación que nos hace Jesús a través de su palabra, a escuchar su palabra y a dar una respuesta a esa invitación que me hace Jesús. Jesús, al final del Evangelio, le dice a Simón Pedro: desde ahora serás pescador de hombres. En este primer momento, para reflexionar, queridos hermanos, Dios nos llama desde nuestra propia realidad. ¿Y cuál era la realidad de Pedro, de Simón? Era pescador. Pero desde allí Jesús fija la mirada en Simón y vemos cómo Jesús lo invita a remar mar adentro. Es la importancia también que nosotros, como verdaderos cristianos, tenemos que remar mar adentro. Cuando las cosas no van funcionando bien, cuando en la familia no va funcionando bien, cuando las situaciones difíciles, queridos hermanos, nos quieren ahogar, es ahí donde Jesús hoy, a través de su palabra, nos invita a remar mar adentro. Pero para remar mar adentro, queridos hermanos, tenemos que tener un encuentro personal con Dios, Dios con nosotros. Es importante, queridos hermanos, que Jesús lo invita a Pedro a que reme mar adentro,
a que sea capaz de salir de las fuerzas humanas, de la confianza que tenía en sí mismo, como su oficio que era pescador. Jesús lo invita a que pueda remar mar adentro, a que sea capaz de que se abandone completamente en las manos del Señor. Que nosotros aprendamos en esta primera actitud, saber que Dios nos llama desde nuestra propia realidad, que Jesús nos invita en este día a tener la capacidad de adentrarnos cada vez más con Él. Porque si nosotros estamos con Jesús, podemos vencer toda dificultad. Pero vemos cómo Simón Pedro, en un primer momento, le dice a Jesús: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Cuántas veces también nosotros le decimos al Señor: ¿qué quiere Dios de mí con esta situación? Quizás nosotros las cosas no van funcionando bien como familia, como esposo, como esposa. Hoy el Señor también te dice: rema mar adentro. Y la segunda actitud que el Evangelio hoy nos enseña es creerle a la palabra de Dios. Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, yo echaré las redes en tu nombre. Cuando nosotros le creemos a la palabra de Dios, podemos ver la misericordia del Señor en nuestras vidas, descubrir que Dios actúa en nuestra historia, que Dios actúa en nuestra realidad. Dios nunca nos deja de sorprender. La lógica humana, querido hermano, no es la lógica de Dios. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, porque Él conoce nuestra fragilidad, porque Él conoce todo aquello que nosotros tenemos en nuestro corazón. Que este Evangelio nos ayude a nosotros a tener la certeza que Jesús nos llama, que Jesús desde nuestra realidad quiere transformar algo de nuestra vida. Pidamos a Dios y a nuestra Madre María que nos ayuden en ese camino de discipulado con el Maestro. Recuerda los dos momentos. 1. Dios me llama desde mi propia realidad. Dios conoce mi historia, Dios conoce mi vida y desde allí me hace una invitación a seguirle. Y 2, creerle a la palabra de Dios como lo hizo Simón. Si tú lo dices, yo echaré las redes mar adentro. Rememos mar adentro, querido hermano, con la oración, teniendo la certeza que Dios responde a nuestras súplicas. Cuando el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo libra de todas sus angustias. Seamos pescadores de almas, seamos pescadores de hombres en el aquí y en el ahora. Que la gracia del Espíritu Santo nos acompañe y que Mamita María nos ayude en este camino de misión. Dios te bendiga, queridos hermanos.